Mito, un distrito hermoso que pertenece a la provincia de Concepción, en la región Junín. Se encuentra a 3.286 metros sobre el nivel del mar, enclavado en el anchuroso Valle del Mantaro, ubicado en la margen derecha del río Mantaro, a solo 25 minutos de la ciudad de Huancayo. Y hoy visitaremos este lindo distrito, pues está de fiesta y veremos pues su famosa danza de la huaconada, así como sus riquísimos platos típicos. No se lo pierdan y vean este video. Amigos, bienvenidos a Mito. Como verán, Mito nos recibe con estos hermosos huacones, indicándonos que estamos en la tierra de la huaconada, una tierra hermosa, trabajadora y progresista, cuya gente es muy acogedora. Mucha gente está llegando en estos momentos a esta fiesta grande de Mito, pues se divertirán admirando este famoso baile de la huaconada, así como saborear los deliciosos platos típicos de esta región. Bien, entonces nos estamos dirigiendo a la plaza principal, que es ahí donde vamos a apreciar en detalle este baile de la huaconada. Frente a nosotros tenemos a la iglesia matriz del Señor de la Ascensión. En el año de 1980 fue reconocida también como Patrimonio Histórico de la Nación. Tuve la oportunidad de conocer su interior. Es una maravilla, muy hermosa. Don Freddy, buenas tardes, ¿cómo está usted? Buenas tardes, bienvenido acá a esta ciudad mística de Mito, a disfrutar de esta danza que es patrimonio cultural y material de la humanidad. ¿Cuántos días se celebra la fiesta aquí en Mito? Bueno, la víspera ayer, que era algo privado acá, solo que estaban la población, y la fiesta en sí se celebra el día 1, 2 y 3. Ya. 1, 2 y 3. ¿En cuántas partes se divide esta fiesta? Me decía La fiesta se divide en dos, que el día hoy 1 comienza con la escaramuza, que es un pequeño concurso de los huacones, y seguidamente que se baila en la plaza todos los huacones y todos los visitantes y la población disfrutan con el baile de esta danza mística. Muy bien, don Freddy. Entonces, estamos de fiesta 4 días en Mito. Así, efectivamente, hasta el día 3. Por supuesto. Te agradezco por este momento, esta oportunidad para poder difundir esto a nivel nacional y mundial, que llega pues este canal de YouTube. Bienvenido, bienvenido, y hago la invitación a toda la linda gente, porque 2 años no se ha bailado por la pandemia y este año estamos con fuerza bailando. Invitamos a todo el turismo, a toda la gente a visitar Mito, a 20 kilómetros de Huancayo. Bienvenidos a todos. Gracias. Gracias. Cariño, cariño. Muy amable. Cariño. Cariño. Pase nomás. Cariño. Gracias. Feliz año. Ay. Bueno, luego de la entrevista pues recibí una inesperada bienvenida y un feliz año nuevo en esta tierra de los huacones. Un latigazo que me hizo torcer. Bueno, así son las costumbres de nuestros pueblos y tenemos que respetarlas. Y bueno, nosotros seguimos caminando por la plaza y nos estamos dirigiendo a otro sector. A ver, ¿qué encontramos? Mira, mucha gente por aquí por la plaza de Mito.
verán, queridos amigos, Mito es un distrito muy bonito, rodeado de hermosos campos verdes, sus bosques de eucalipto, sus cerros adornados de retama, su iglesia muy bonita, una de las mejores y hermosas del Valle del Mantaro. Miren sus campos, miren esos campos hermosos, así es el Valle del Mantaro. Visiten el centro del Perú, pasarán momentos inolvidables y quedarán maravillados de sus costumbres y tradiciones, sobre todo sus platos típicos y su gente. Y como en toda fiesta, aquí en el Valle del Mantaro nos acompañan nuestros amigos comerciantes, quienes venden una infinidad de cosas propias del lugar. En este caso, por ejemplo, vemos muñecos de guacones, para que puedas comprarlo como un grato recuerdo que visitó Mito. Cinco los colores, llévale todo. ¡Ay! Y miren, aquí está pues el riquísimo jamón de país, o butifarras como en otros lugares la conocen. Estos son los látigos que usan los guacones, están hechos de cuero de res, son muy duras, también sirven para azotar a quienes se portan mal. ¿Cuánto están los tamalitos, señora? Vamos son 50. Bien. ¿Estos tamales lo elabora usted misma? Yo misma lo hago. Yo soy de Quilcas. ¿Cuántos años elaborando estos tamales? Ya más de 50 años. Tengo ahorita 73 años. Bien, señora. Uy, mire, aquí podemos apreciar también la riquísima chicha de jora, la chicha de maní y la morada, hecha por supuesto con maíz morado. Estas son las bebidas que podrás encontrar en todas las festividades aquí en el Valle del Mantaro. Amigos, ¿de dónde son las lindas? Muy amable, gracias. Bueno, aquí el señor de manera amable nos está invitando pues esta chicha de jora, ¿no? Salud por un bonito año nuevo 2023. Ay, gracias, muy amable. A la salud. Uy, qué rica chicha. Qué riquísima chicha. ¿De dónde viene usted? ¿Usted es de Mito? No, de Zapampa, de Huancayo. ¿Cuál es su nombre? Edison. Muy bien, te felicito, muy rica la chicha. ¿Cuántos años en este trabajo? Recién. Pero es imposible que le han dejado a alguien estos secretitos para que la chicha es sea secreto rica. de mi mamá, ¿no? Es todo así como ya. Bueno, gracias, muy amable. Vaya, vaya, mira lo que encontramos, estas sabrosas guindas, estas son del distrito de Huasicancha, donde hay guindas en abundancia. Miren ustedes las guindas de Huasicancha. Mire, señores, aquí están los cuyes chicharrón. Señora, buenas tardes. Buenas ¿Cómo tardes. está? ¿Cómo va la venta hasta estos momentos? Sí, señor, estamos Sí, ¿no? bien, 4 días usted se va a quedar aquí en Mito. sí. 3 días, papá. 3 días. Qué ricos cuy. Mire ese cuyo. Gracias. Ya, de nada, señor. No bien, gracias a usted que nos está fijando. Gracias. Tráetela, hijo, no mojo. 10 años, mi primo. ¿Vas a bailar bien? Muy bonito el pintor, ¿no? Bien.
¿Usted es de Mito, señora? Buenas tardes. ¿O viene de visita? Vengo de visita. ¿De dónde viene usted? Yo de Quechuay. De Quechuay. ¿Le gusta la fiesta de Mito, la Por vaconada? la primera vez, todavía no vemos. ¿Qué viene usted? Está esperando a que salgan los bailantes aquí a la plaza. Eso es verdad. Ah, muy bien, señor. Entonces, diviértase pues hoy 1 de enero del año 2023. Así es. Muy bien, gracias. ¿Usted también estará divirtiendo? Por supuesto, señora. Muy Ya, bien. muchas Muy amable, Uy, miren, estamos en el sector de venta de comidas y encontramos una variedad de platos típicos de la región. Una inmensa ola de personas pues nos impiden el paso. Todos los puestos de comidas completamente llenas de personas. Vienen pues de distintos lugares, las calles totalmente abarrotadas de gente. Es impresionante ver cómo todos quieren comer el rico puchero con su jarancito o la caya, el yuyo. La verdad, todo un espectáculo en este lugar. Estamos de visita. Muy bien. ¿De dónde viene usted? Disculpe la pregunta. De Huancayo nomás. Huancayo. ¿Viene usted periódicamente o primera vez que viene? No, periódicamente estamos viniendo acá a disfrutar de esta fiesta de Mito. Sí, 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 sí. Muy bien. Bueno, muy amable. Gracias. Gracias, Por hecho. gracias. Vamos a ver, yo vengo desde Huaycacha a comer el especial, el yuyo y el puchero de España. Ah, qué bien. ¿Cuántos días por acá usted? Un mes. Un mes. Disfrutando de todas las fiestas y costumbres de nuestro Valle del Mantaro. Así es. Bueno, pues un saludo para toda la gente del Valle. Mira aquí la gente pues come el riquísimo yuyo, el puchero, la caya. Uy, aquí no le va a gustar pues estos ricos manjares de aquí del centro del Perú. Un puchero más. Claro, la señora. Lógico, el puchero de ingenio, pues, este ya es conocido, este riquísimo puchero. Ahí está, señores, miren ustedes, este riquísimo y sabroso plato, muy conocido aquí en la Sierra Central. De Ingenio, de Ingenio. Ingenio, por supuesto, hace poco estuve por Ingenio también. Señora, buenas tardes, aquí está la calle, ¿no? Sí, mire, es la calle. Buenas tardes. Ay, qué muy rico acá. Bienvenidos a Mito. ¿De visita usted? Claro, no, somos miteños acá. Ustedes son miteños. Claro, somos que... Disfrutando de su grandiosa fiesta. Sí, como todos los ¿Cuántos años. días de fiesta por acá? 3 días de fiesta. 3 días de fiesta, ¿no? Sí. Bueno, pues entonces, Vamos a saborear. señores, le invitamos a venir a Mito estos días del 1 al 4 de enero, ¿no? La gran fiesta de la vaconada. Mire este puchero tan riquísimo que la señora está sirviendo en estos momentos. Ahí tienes. Hay pucherito, mami, cayita, yuyito. Puchero de ingenio casera. Ay, 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 señores, imposible seguir caminando. Bueno, pues trataremos de salir hacia la plaza, pero la verdad, muchísima gente en este lugar de comida. Al fin, queridos amigos, después de tanto esfuerzo logramos salir hacia la plaza. Bueno, ahora nos vamos directamente a un lugar donde se está llevando a cabo la escaramuza, que consiste en un concurso de huacones quienes pugnan por subir a un palo bastante elevado. Tenemos caporal el próximo año 2024. La familia Alcántara son los caporales de la vaconada. Ahí está llegando, solo unos centímetros y llega. Ese fuerte bota de aplauso público. Ahí está cosechando. Y miren, queridos amigos, ya hay un ganador. Un huacón logró subir al fin a este palo bastante elevado. Después de muchos intentos, por supuesto. Y ojito, a todo este evento lo llaman la escaramuza, donde también pues demuestran, ¿no?, su destreza en agilidad y fuerza.
Además, el público pues se cautiva con este espectáculo, en especial con el bautizo de los aspirantes a Huacó, quienes pues reciben como iniciación fuertes latigazos de sus padrinos. A este Huacón tradicional. Bien, felicitaciones y agradecimiento a la familia Piñas por dar cumplimiento con esta tradicional danza de la Huaconada de Mito, una responsabilidad que se debe asumir año tras año para cumplir de esta manera con lo que viene especificado en el plan de salvaguardia de la milenaria danza de la Huaconada, para que siga conservando ese título de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Gracias, gracias pueblo, gracias visitantes. Ha sido la presentación de la caramuza de la danza del Huacón, Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Hermanos, muchas veces se habla bastante del látigo del Huacón. En Mito castigan, dice. Muchos tienen miedo de venir a Mito porque saben que tienen su pecadito. No vienen porque el Huacón justiciero les puede echar el ojo. Pero hay algo que aclarar. El Huacón no castiga a los desconocidos. Saluda a los amigos. Saluda a quienes realmente son amigos de los Huacones. Cuando las cosas son algo fuerte, si viene una autoridad que ha estado inmersa en temas de corrupción, el Huacón está en toda su plenitud dentro de su territorio de poder castigarlo y sancionarlo con el látigo del Huacón. Y de esta manera ese látigo es considerado el instrumento correctivo, ese instrumento que corrige a quienes transgreden las normas. Asimismo, las señoras, las esposas que han sido engañadas o que han tenido una desobediencia de parte del esposo, pueden llamarla a un Huacón. El Huacón puede corregir con la autorización de alguien. Entonces están avisados. Invito a que ustedes sigan disfrutando nuestra danza milenaria de la Huaconada en la plaza principal de Mito. Aquí podemos apreciar dos auténticos huacones viejos. Estos son los disfraces que caracteriza a este huacón. Por supuesto, muy distinto a los huacones modernos. Para cada uno de los visitantes. Por eso, porque los platos típicos son netamente nutritivos, los huacones son fuertes, son vigorosos, porque se alimentan bien. Eso es el Huacón milenario, el Huacón de Mito. Estos son los huacones modernos, cuyos disfraces son muy coloridos. Además usan pues las famosas frazadas tigre. Ya luego de ver pues la escaramuza, ya de regreso hacia la plaza, nos encontramos con estos platos típicos. No podíamos dejar de mencionar, la verdad son ricos y agradables. Aquí está la pachamanca. ¿Cuánta la trucha? Mira esas truchas. ¿Cuánto está? ¿De dónde son las truchas, amigo? De la laguna. ¿De la laguna? ¿Qué laguna es? ¿Qué laguna? Mapocha. Mapocha, ¿no? Qué bonitas las truchas. Mire, estamos aquí entonces con la presentación del cuy aquí en Mito. ¿Usted es visitante, disculpe? Sí, yo vengo. ¿De dónde viene usted? De Huancayo, de Canamá. Huancayo, con la fiesta de la Huaconada aquí a Mito. Sí, para conocer un poquito más, ¿no? ¿Viene cada año o primera vez que viene por aquí? La verdad que son 3 años que vengo ya. 3 años que viene. Sí. ¿Le gusta la Huaconada? Me gusta la cultura bastante de acá de la zona. Y la comida está buenísima. Qué riquísima, mira, solamente con mirarla ya me dio ganas de comer. Y eso que no he visto la cola que están haciendo. Mira, voy a tener que hacer mi cola entonces para comer. Esa es la cola para que coman. Y miren, queridos amigos, la plaza de Mito se encuentra pues abarrotada de visitantes y personas del lugar, a la espera del inicio del baile de la Huaconada.
Señoras y señores, aquí está la legendaria danza de la Guaconada, catalogada como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Los guacones representan el antiguo Consejo de Ancianos y se convierten en la máxima autoridad del pueblo mientras dura la Guaconada. Ponen de relieve esta función tanto sus látigos llamados tronadores como sus máscaras de narices prominentes que evocan el pico del cóndor. Criaturas que representan el espíritu de las montañas sagradas. En la danza intervienen dos clases de guacones: los ancianos vestidos con atuendos tradicionales y portadores de máscaras finamente esculpidas que infunden respeto y miedo, y los más jóvenes, engalanados con indumentarias de colores y portadores de máscaras que expresan terror, tristeza y burla.
Estas son las costumbres y tradiciones de nuestros pueblos andinos. Con las cámaras de Mito B, transmitiendo desde la plaza principal del distrito de Mito, aquí en la provincia de Concepción, la danza de la Guaconada de Mito para el Perú y el mundo. Lleva los pasos suavecito. El migrante está allá, acá. Eso no. Hola amigo, ¿qué le parece la fiesta de la Guaconada aquí en Mito? Está muy bonita cómo hace la participación del público también. ¿Primera vez que viene por acá? Sí, primera vez que vengo. ¿Dónde viene? De Huancayo. De Huancayo. Bueno, pues espero que le esté pasando bonito al lado de la familia. Claro, estoy pasando disfrutando de estas tradiciones de nuestro Perú profundo. Estamos en el Valle del Mantaro, aquí en el distrito de Mito, hoy 1 de enero del año 2023. Sí. Bueno pues, muchas felicidades y muchos parabienes para toda la familia. Gracias. Gracias. Para usted también. Y miren, queridos amigos, mucha gente pugna por hacerse tomar fotos, muy a pesar que están expuestos a ser castigados con el látigo del Guacón. Algunos incluso dicen que es buena suerte recibir estos latigazos tan fuertes y dolorosos. Es así como se está desarrollando el primer día de fiestas de la Guaconada aquí en el distrito de Mito. Y bueno, quiero decirles que es emocionante ver cómo estos guacones nos sorprenden con sus pasos y actos de autoridad, quienes en todo momento guardan el orden necesario durante el recorrido por la plaza principal de Mito, pues la gente les tiene miedo, pero a la vez quieren estar muy cerca a ellos.
bueno, ¿qué les puedo decir? Viví una inolvidable experiencia. En verdad es una fiesta grande aquí en el Valle del Mantaro. Por algo esta fiesta de la Guaconada es una de las más representativas. Y bueno, por otro lado, disfruté de sus comidas, ¿no? De esos ricos platos típicos de la zona. Solo me queda invitar a todos ustedes, vengan y disfruten de esta linda y bonita fiesta, aquí en el distrito de Mito. Claro, además de comer los riquísimos platos que se elabora aquí en el Valle del Mantaro. Sí, chicharrón colorado. Bueno, pues entonces que disfrute de la fiesta. Efectivamente. Muy amable, gracias. Gracias. Hasta luego. Bueno, estamos con don Alejandro Ríos, bueno, es uno de mis seguidores de aquí, del canal de YouTube de Milito B. Bueno, tengo la casualidad y el orgullo de encontrarlo aquí al señor en Mito. ¿Qué ha hecho usted aquí, mi estimado amigo? Vamos a visitar la tradición huanca del Valle de Huanca. Muy bien. Como digo, estamos visitando acá Mito y felicitar por todos sus reportajes de las tradiciones y costumbres de Huancayo. Yo los felicito, les dejo una cosa muy bien, preciosa. Gracias. Nos entera mucho a tanta gente que nosotros que no sabe. Así, muchísimas gracias. Nuestro objetivo es eso, ¿no? Difundir las costumbres y tradiciones de nuestro pueblo, especialmente del centro de Perú, del Valle de Mantaro, sus ricas comidas típicas, sus bailes y sus paisajes sobre todo. Así es. Muy amable, gracias. Gracias, Buenas gracias. tardes. Y bueno, llegó la hora de partir. Ya nos estamos retirando de esta linda y acogedora tierra de Mito. Lindas y bellas experiencias las que pasamos el día de hoy. Quiero agradecer infinitamente la gran amabilidad y muestras de cariño que recibimos por parte de la gente de este distrito. Gracias por todo. Pronto volveré.